Estamos grabando. Este es nuestro webinar del día de hoy para la Semana del Coaching Internacional del año 2023. En el día de hoy vamos a estar trabajando con la diferencia entre salud mental y ser un agente de cambio, ¿sí? Acá está Roxy Rivas. Gracias, Roxita, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida. Bueno, todos los que quieran mostrar sus cámaras, por supuesto, bienvenidos, por así nos vemos las caruchas. Siempre es lindo vernos. Bueno, vamos a arrancar en unos minutos más, cuando ya estén todos. Bueno, ok. Bueno, los que están acá son todos coaches, están estudiando coaching, están interesados en estudiar coaching. ¿En qué andan? ¿Quieren contar un poquito? Expectativas en relación a este de webinar. Adelante, María. Bueno, sí, yo soy coach recibida hace muy poco, pero bueno, y ahora estoy haciendo inteligencia emocional. Y bueno, fundamentalmente es el enriquecimiento personal. O sea, de todo me gusta aprender, así que bueno, acá estoy, ya soy bastante mayor, pero bueno, sigo en mi aprendizaje total. Tenés mucha experiencia de vida, excelente. Lo más, muy importante. Buenísimo. ¿Y alguna otra persona que quiera compartir en qué instancia está? Gracias, María. ¿Y cuál es la expectativa eventualmente que tienen en relación a en este webinar? Mientras hacemos unos minutos más ingresan los demás. A ver, ahí está. ¿Quién quiere compartir? A ver si tengo a alguien conocido, algún alumno. Creo que por acá tengo algunos conocidos, sí, aparte de Roxita. Franco, me parece, Gaby. Bueno, saludos a todos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar con con un tema un tanto espinoso. Hay algunas circunstancias. Bueno, mi nombre es Claudia Kleidermacher, ya les dije, yo soy psicóloga desde el año 92. Me dedico al mundo de la psicología y de la salud mental, en general, desde el principio aplicado fundamentalmente a las corporaciones, a las empresas, a las instituciones educativas y también de empresas, digamos, con fines de lucro, de lucro, ONGs, gobierno, etcétera, etcétera. Y a partir del año 2012 estudio formalmente coaching. Todos los años estaba, digamos, me ponía con algún tema vinculado a recursos humanos, a recruitment o a la selección de personal, o psicotécnicos o técnicas proyectivas, psicodrama, distintos tipos de psicologías, etcétera, etcétera. Bueno, y en el año 2012, cuando empiezo con el coaching, realmente me interesó mucho incorporar muchas de las técnicas de las preguntas del coach. Me parecía una metodología muy, muy interesante, más allá de que obviamente deviene luego esto en una profesión que sintetizó hago una síntesis con mi formación anterior de psicología, con mucho interés en el aspecto filosófico, específicamente en mi caso, y sociológico de las empresas, y bueno, y como ustedes saben, se arma ahí un poco la identidad profesional. Yo doy clases, soy formadora, soy mentora, soy supervisora también, y bueno, y en este caso el tema que nos compete en el día de hoy, seguramente para ustedes un tema interesante, porque ustedes saben que estamos con las escuelas de psicólogos muy enojados con nosotros, con los que practicamos coaching, en función de que permanentemente se quejan acerca de ciertas incompetencias en lo que se refiere a cuestiones en las que nos metemos y que no nos tenemos que meter. Hablo más que nada como coach, en este caso
no como psicóloga, ¿no? Pero bueno, como psicóloga y como perteneciente también al mundo de la psicopatología, es que me detengo a reflexionar en cuáles son los aspectos más sutiles en los que los coaches muchas veces se meten y hacen lío. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Si tenemos tiempo podemos hacer alguna dramatización. Y bueno, nos vamos a divertir un poco y a debatir, y también obviamente ustedes van a hacer preguntas y demás. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, todo perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en la Semana Internacional del Coaching del año 2023. Esta soy yo. Al final van a aparecer algunos de mis datos. Y hoy vamos a hablar de salud mental y de coaching, y también fundamentalmente los aspectos de la derivación, ¿sí? de un coachee, eventualmente, que ha llegado al espacio del coaching a trabajar temáticas que consideramos que no son para trabajar en un espacio o en un proceso de coaching, y de repente nos damos cuenta. Entonces la gran pregunta es cómo se da cuenta el coach, sin tener formación en psicopatología, de cuáles pueden ser los signos y los síntomas, y acá meto dos conceptos capciosos, digamos, que van a tener mucho que ver con esto de cómo me voy a dar cuenta, ¿sí? De que esta persona eventualmente, en función de su aparato psíquico o en función de lo que quiere trabajar, de la temática, que puede ser un síntoma, etcétera, está viniendo al lugar equivocado, ¿sí? Después voy a trabajar con algunos ejemplos como para ser un poco más didáctica, si se quiere, con lo cual vamos a tener tiempo para hacer preguntas y debatir y charlar entre todos. Yo cada ratito voy a volver como para ver si hay preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, ¿por qué es importante este tema, digamos, de la salud mental, de saber cuándo hay que derivar? Hay palabras que en inglés tienen que ver más con, no tanto con derivar, sino más con otro concepto que ya en un ratito se los voy a mencionar. Porque derivar, la palabra derivar, muchas veces eh, tiene incorporado el concepto de un diagnóstico previo, ¿sí? Y como todos ustedes saben, el coach no tiene las distinciones para poder hacer un diagnóstico, ni le corresponde ni le compete, por la formación que recibe, por la capacitación, poder hacer, no está en circunstancias o en sus posibilidades hacer un diagnóstico, porque bueno, para eso debería estudiar una carrera como psicología, que son 6 años de carrera, y aún así muchas veces hay dudas y puede haber eventuales equívocos, con lo cual no es tan sencillo. Pero bueno, dado que no es el caso del del coach, perdón, entonces lo que vamos a hacer ahora al principio de todo es separar y distinguir de alguna manera qué significa ser un coach y qué significa trabajar con salud mental. Cuando yo diga esto, ustedes van a decir, bueno, pero en realidad una persona que viene a hacer un proceso de coaching porta una salud mental. Obviamente, claro que sí. Ustedes saben que muchas veces para poder estudiar un caso, lo tenemos que diseccionar artificiosamente, si se quiere, o artificialmente, en partecitas que hacen que eso sea imposible en la práctica. Es más que nada una concepción teórica para poder entender las partes. Entonces, es cierto que una persona que se sienta frente a nosotros tiene una salud mental X, tiene una salud física X, va a tener un discurso X y va a venir a trabajar algo a un proceso de coaching. Bueno, una de las primeras cuestiones a separar es qué es lo que quiere trabajar este coachee que viene a consulta. Eso va a ser un tema que lo vamos a dejar para dentro de un ratito,
en qué circunstancias se encuentra este coachee de su vida, y en función también de eso vamos a poder decir si es momento para trabajar con él la temática que quiere trabajar, suponiendo que la temática sea correcta. Ustedes fíjense que ya empezamos a dividir, ¿no? Temática, persona, la persona en tanto consideramos que es una persona que tiene la salud y las funciones y la capacidad y la aptitud como para poder dar cuenta de lo que quiere trabajar y de responder a sus preguntas con todo lo que eso implica, pero que tal vez en este momento en particular, en virtud de la circunstancia por la que está atravesando en su vida, por una cuestión de ciclo evolutivo o lo que fuera, tal vez no lo puede trabajar en este momento, pero sí, tal vez lo va a poder trabajar, lo que quiere trabajar, tal vez el año que viene, o tal vez una vez transcurrida esa circunstancia por la cual está atravesando esta persona. Entonces hay una cuestión de temática, hay una cuestión de la persona, y también, suponiendo que sea una persona sana, que es lo que con los que trabajamos, digamos, la audiencia con la que trabajamos los coaches, y después está el caso de que esta persona ya entre en dudas cuán saludable es. Hoy vamos a focalizar sobre todo en el aspecto de los signos y los síntomas de una persona que tiene, digamos, su salud mental en algún punto dañada o modificada o con dolores, ya sea porque tiene una patología específica o porque está atravesando una circunstancia que se instaló en su vida y que probablemente va a demorar unos años en poder salir de esa circunstancia hasta que con la medicación, el proceso, los profesionales indicados y demás. Y después probablemente esas personas se vuelvan a insertar al mercado laboral, a sus tareas cotidianas, ya con una medicación y un procedimiento específico, y van a poder trabajar las temáticas que quieren, pero con el antecedente de haber vivido esa situación. Cuando yo hablo de esas personas, obviamente que estoy hablando de todos nosotros, porque no vamos a ser, no nos vamos a hacer los inocentes ni los ingenuos, y es que hay muchas de las patologías de las cuales voy a hablar hoy probablemente tienen que ver con todos nosotros, es decir, probablemente hay mucha gente en la sala que alguna vez tuvo un panic attack, o lo que se llama el ataque de pánico, o periodos de extrema ansiedad, de modo tal que le pudo haber agarrado no solamente ataque de pánico, sino también eventualmente ataques de fobia, o ataques de, no sé, por ejemplo, de ansiedad vinculados a trastornos alimenticios. Entonces pudo haber pasado un periodo de anorexia, o un periodo de bulimia, o un periodo mixto, y así o trastornos de sueño, o adicciones a distintas cuestiones, al alcohol, a la ludopatía, digamos, al juego, a las drogas, dependiendo qué tipo de drogas también. Y a lo mejor llegó un momento que esa persona se recupera y sí puede trabajar en un proceso de coaching una temática que esté vinculada a objetivos que se pueden trabajar en un proceso de coaching. Por supuesto que esa persona en el momento que esté pasando por esa circunstancia, y va a ser absolutamente imposible que nosotros trabajemos con ella, y además estaríamos faltando nuestra ética profesional, y además estaríamos incurriendo en en una grave desprolijidad que nos podría traer consecuencias legales incluso, ¿sí? Entonces, no es solamente cuidarnos de incurrir en conductas que están fuera de nuestra incumbencia, porque podemos hacerle daño a un tercero, sino también cuidarnos a nosotros mismos, porque podemos estar haciendo una actividad que se aleje de la ética del coaching, y también que incurra en un escenario de ilegalidad, porque
así como el psicólogo tiene una matrícula profesional vinculado a la salud mental que depende del Ministerio de Salud Pública y que hay que renovar cada 3 años, el coach ni siquiera está reconocido como tal todavía en la legislación argentina, por ejemplo, ¿sí? Por eso, digamos, nos afiliamos a organizaciones internacionales o hacemos algunos, digamos, hacemos la profesionalización a través de credencializaciones, etcétera, etcétera, pero digamos que son oficios que de alguna manera no están totalmente legislados o nomenclados, si se quiere, en la legislación, por lo menos no acá en este país, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Si hay preguntas, por favor, me Bien, avisa. bien, muy bien. Ok. Bueno, entonces, bueno, es un poco esto lo que acabo de decir. Hay una palabra que a veces resulta bastante poco grata, que tiene que ver con los límites, pero digamos que si nosotros entendemos cuáles son nuestros límites y dónde estamos transitando fronteras peligrosas o demasiado lábiles, por débiles me refiero, tampoco estamos trabajando con libertad y con confianza. Entonces, cuando sabemos más o menos cuáles son los límites a donde llega la profesión, podemos realmente descansar en que estamos trabajando en el espacio para el cual hemos sido preparados, para el cual estamos estudiando, para el cual nos preparamos permanentemente y seguimos estudiando, y probablemente para poder tener mucho más conocimiento acerca de esta temática, no va a alcanzar con una charla de 1 hora y media, ni con asistir a 1 o a 2 webinars, probablemente tengan que esto, así como estudian, no sé, dinámica de grupos, o estudian inteligencia emocional, o estudian, no sé, coaching ejecutivo, o cultura organizacional, o lo que fuera, digamos, es importante también formarse en todo lo que tenga que ver con signos, con síntomas, con patologías, no para trabajar con ese tipo de gente, con esta gente que está con nosotros cuando nos pasan esas cosas, sino para tener claramente iluminado el camino y el espacio en el que puede y debe trabajar un coach con absoluta libertad y ética profesional, ¿sí? Por eso va a requerir un estudio posterior con seriedad. Bueno, algunos datos a tener en cuenta por los cuales a partir de esto es realmente sumamente importante trabajar esta temática de la salud mental y cómo se roza con el coaching en muchos casos, porque claramente estamos hablando de personas y nosotros trabajamos con personas. Entonces, antes incluso de la pandemia, se observó que hubo un incremento de patologías tradicionales, ¿sí? que eran conocidas como ansiedad y depresión, pero también surgieron a partir de la pandemia como cierto crecimiento exponencial a partir de estos nuevos escenarios en los que nos tocó vivir. Se incrementaron muchísimo los cuadros de ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, el miedo a salir, bueno, estas situaciones de soledad de las cuales también era muy difícil salir aunque se quisiera, por miedo, por miedos, por fantasías, por creencias, por fantasías de contagio, mucha tendencia al aislamiento social. En ese contexto, un incremento, por supuesto, de la depresión, que va a estar muy vinculada a la angustia, la falta de sentido de la vida. Por supuesto que la ansiedad genera trastornos de la alimentación. No bipolaridad, por ejemplo, la bipolaridad es una patología que, digamos, está más vinculada a la formación del aparato psíquico, ¿sí? Que no va a estar tan
vinculada a lo contextual, ¿sí? A lo que esté sucediendo, pero sí puede haber disparadores, que puede ser, por ejemplo, la pandemia o ciertas circunstancias exógenas, también endógenas, pero pueden ser exógenas, que disparen ciertas patologías que están subyaciendo en el aparato psíquico y que a partir de ese estímulo implosionan y se muestran, que puede ser, por ejemplo, alguna psicosis, la bipolaridad, trastornos de personalidad, etc. Y ahí estoy hablando ya de otra cosa, ¿sí? En cambio, ansiedad, angustia, depresión, ataque de pánico, fobias, aislamiento, soledad, trastornos de la alimentación, inclusive adicciones a las drogas y al alcohol, pueden ser trastornos vinculados a personas que son sanas, entre comillas, que nosotros los psicoanalistas las llamamos neuróticas, ¿sí? Cuando yo hablo de psicosis y hablo de bipolaridad, estoy hablando de algunas patologías que son distintas a la neurosis. Si bien la bipolaridad, dependiendo la medicación, puede retornar a la neurosis, no así el caso de las psicosis, por lo menos de algunas. Aquellas que tengan delirios, alucinaciones y demás. Ya les digo que hoy todo no va a quedar hiper cerradito porque son temáticas bastante complejas. En el mientras tanto, toda esta circunstancia, digamos, que estamos comentando acerca de la salud mental de nosotros, de los seres humanos, de la humanidad, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay un crecimiento exponencial de coaches en el mundo. Es decir, es una profesión nueva, muy atrayente, muy atractiva, corta, ¿sí? Que requiere de poco tiempo de estudio para obtener el título habilitante. Por supuesto que en este contexto de ICF nosotros apuntamos a que las escuelas estén auditadas programáticamente por ICF, lo cual por lo menos nos da cierta tranquilidad de que se cumplen con las competencias, etcétera, con una formación determinada. En este momento en el mundo más o menos estamos calculando que hay 60.000 coaches profesionales, pero por fuera de ICF es probable que este número sea por 10, por 100, no tenemos mucha idea, bueno, estamos en este momento en ICF intentando incluso hacer con otras organizaciones un censo para tener una idea de cuántos coaches hay en el mundo y de dónde vienen más o menos, pero bueno, es bastante difícil. Después hay otras circunstancias, por eso les traigo ese paralelo, ¿no? Digamos, de por qué los peligros y los conflictos entre las distintas profesiones se incrementan, y es por ambas dos primeras instancias que acabo de detallar. Después hay áreas de ceguera, ¿no? Digamos, lo que no sabemos que no sabemos de la población y que no tienen por qué saber, aunque sí nosotros tenemos que saber. Y eso entonces sí es una responsabilidad que nos compete claramente a los coaches. Por ejemplo, las personas hoy en día, en un contexto de agilidad, de cambios inusitados, permanentes, constantes, sin prisa y sin pausa, pero en realidad sí con prisa, porque es con una velocidad alucinante. No sé, una semana sale ChatGPT 3, la segunda semana ya sale ChatGPT 4, entonces la 3 ya no va más, después salen todas las empresas de tecnología están estudiando sobre la inteligencia artificial, y de repente salen todas juntas, una con un producto, la otra con otro, con otro, mientras que el mundo hace 2 años estaba todo concentrado en descubrir las vacunas contra el COVID, ¿no? Entonces, como que estamos en un momento en donde la gente, además de enloquecer un poco por todas estas cuestiones de cambios constantes, también quiere resultados rápidos, porque se contagia, digamos, del contexto y dice, bueno, yo quiero tener resultados. Fui 10 años a un psicoanalista o fui 15 años a hacer hacer un tratamiento, un proceso de análisis, y la verdad es que estoy un poco mejor, me siento mejor, lo que fuera,
pero nunca pude medir mis resultados, nunca sentí una gran mejora, nunca me dieron el alta, con lo cual hoy se trabaja más focalizado, sobre todo nosotros los coaches, trabajamos más focalizados a obtener resultados, logros, objetivos, a medirlos, generamos KPIs, lo que son los famosos Key Performance Indicators en las compañías, en las empresas están solicitando coaches profesionales de ICF, sobre todo porque trabajamos mucho con indicadores fácticos para medir los resultados, sobre todo porque también las empresas se ven en este momento, que fue un poco lo que toqué ayer en otro seminario, las empresas también están viviendo una transformación impresionante en los requerimientos de sus líderes. Entonces, necesitan coaches para poder acompañarnos en esos procesos de cambio. Sin embargo, bueno, a veces los coaches ingresan a las compañías a hacer procesos de coaching así en un equipo. A mí me pasó hace 2 o 3 años, éramos como 20 coaches que entramos a una gran organización, todos juntos para trabajar con cientos de líderes, y empezó a pasar que, bueno, había algunos, algunos coaches, algunos clientes que tenían algunas afectaciones en su salud mental, algunos tomaban medicación, otros tenían alteraciones de sueño, otros eran bipolares, otros habían transitado por procesos de depresión, otros habían transitado por periodos de extrema ansiedad con ataques de pánico y demás. Y bueno, yo por ser la única psicóloga del equipo, todos esos personajes me venían a mí, porque el coach se tenía que declarar incompetente para los coaches ontológicos, pero en realidad para los coaches de ICF la palabra incompetente no existe, y vamos a ver lo que significa declarar la incompetencia sin declararse incompetente, con lo cual, bueno, ahí existe esta conversación difícil con el cliente de cuándo, cómo y a quién derivar, cómo, cuándo y en qué circunstancia decirle que no soy yo, el coach, la persona indicada, o cuándo sí puedo serlo y bajo qué estrictas circunstancias. ¿Ok? A ver, preguntas hasta acá. Nos íbamos despacito y no sigo hablando sola, infiriendo que todos me siguen cuando en verdad tal vez no. ¿Preguntas? Sí, Gaby. Adelante. No te escucho porque estás mutada. Desmutate, ¿sí? A ver si podés sola. Ahora, ahí, estoy con el teléfono por eso. Sí. La duda que a mí se me planteó desde el comienzo de la conversación fue que en la formación muchas veces digamos, el mensaje que tenemos es que podemos trabajar con coaches o con clientes que si tienen alguna patología, por ejemplo la ansiedad, que tal vez es la más común que sale en una conversación, si están atendidos por un psicólogo y están haciendo proceso, digamos, y claramente nosotros no vamos a trabajar la ansiedad, sino sí para un objetivo, ¿no? Vienen a trabajar un objetivo X, que tal vez pueda generarle ansiedad, pero esa ansiedad está trabajada con el psicólogo. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Somos incompetentes también? No, pero dependiendo, digamos, la ideología de cada uno, ustedes saben que esto tiene que ver bastante con, es una carrera bastante nueva, el coaching, y está en proceso de, digamos, de formación en un montón de cuestiones normativas. Personalmente, si una persona que está trabajando su ansiedad porque depende también cómo se esté evidenciando esa ansiedad. Si es una persona que básicamente toma ansiolíticos porque tiene muchísima ansiedad, que es uno de los trastornos más frecuentes en la sociedad actual, pero no hay manifestaciones concretas de eso en ataques de pánico o algo por el estilo, y no está tomando una medicación o digamos, no está atravesando por un proceso álgido o crítico, digamos, de ataques de pánico, y va a un profesional de la salud mental y demás, podemos hacer 2 cosas. Una,
quedarnos tranquilos de que esa persona está trabajando esa temática con el profesional de la salud mental. Y la otra es preguntarle si podríamos hablar con ese profesional, porque en el caso, digamos, de perseguir ciertos objetivos que puedan ser para un proceso de coaching, es cierto que pueden afectar la ansiedad de una manera importante. Entonces, ¿cómo hacer en esos casos, no? Si es una persona que nos resulta confiable, le podemos decir, bueno, tu psicólogo sabe que vas a trabajar esto en un proceso de coaching. Como ustedes saben, la gente miente muchísimo, y puede ser que esté yendo a un psicólogo, puede ser que no esté yendo a un psicólogo, puede ser que esté tomando una medicación que se la suscribieron, no sé, hace 2 años y la está repitiendo solo con un psiquiatra, pero dejó el tratamiento psicológico. Entonces ahí digamos, hay que saber que una de las cosas que va a impactar en el coachee, cuando hace un proceso de coaching, es el tema de los objetivos y de los indicadores fácticos que la empresa solicite, por ejemplo. Entonces, eso le puede incrementar bastante la ansiedad y la exigencia también. Y a lo mejor podemos ser partícipes ingenuamente de un incremento de su enfermedad. Más que de su salud, de su enfermedad, ¿no? Digamos, podemos estar siendo podemos estar provocando un incremento de la sintomatología, con lo cual ahí... Ahora no. Con lo cual ahora no nos convendría, ¿verdad?, estar ahí con esa persona sin ningún tipo de conversación con el profesional. Yo particularmente le pediría hablar con el profesional, si me lo permite, ¿no? Si me dice que no, que está todo bien, que está todo clarísimo, y vos ves que la persona, digamos, no tiene signos y síntomas de una ansiedad que esté desbordado, bueno, trabaja tranquila, porque también vos vas a aprender a detectar los signos y los síntomas que pueden llevarte a realmente preocuparte por este caudal o quantum, como yo lo llamo, de ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad también se manifiesta en la conversación a partir de un montón de actitudes, ¿sí? Físicas, los ojos, las manos, las uñas, rascarse, bueno, un montón de cosas que pueden ir apareciendo en la sesión, y que vos digas, mejor hablo con el psicólogo y le pregunto, ¿no? Así que bueno, Muchísimas por gracias. la pregunta, no a vos. ¿Alguna otra pregunta hasta acá que quieran hacer? ¿Sigo? Bueno, entonces seguimos un poquito más. Bueno. Entonces, cuando nosotros decimos que, bueno, el tema del coaching se puso de moda, también es cierto, en muchos continentes, no pasa en la Argentina, porque es un país en donde hay, creo que un nivel de profesionales vinculados a la psicología, al psicoanálisis y demás, impresionante, pero en otros países, ir a un psicólogo es ir a un curador de locos, ¿no? Entonces hay mucho prejuicio en relación a ir a un psicólogo para charlar o para trabajar algunas cositas, y entonces empieza esto de que al coach voy porque todo el mundo va a un coach, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene su coach, coach de esto, coach del otro. Ir al coach socialmente es algo, por decirlo de alguna manera, que queda como cool, ¿no? Queda piola, queda copado, y no es lo mismo que decir estoy yendo a hacer terapia o estoy yendo a un psicólogo, que implica poner en juego un montón de prejuicios o de juicios, mejor dicho, que en algunas poblaciones está muchísimo más marcado que en la nuestra. No sé si todos somos de Argentina, pero en Europa, por ejemplo, ir a un psicólogo, en Estados Unidos,
tiene implicancias bastante particulares en la sociedad, y mucha gente no iría jamás a un psicólogo, pero sí a un coach. Entonces también eso hace que mucha gente que llega a un coaching no sea la que verdaderamente tendría que estar yendo a un coach, ¿se entiende? Y como les decía, las personas, digamos, de civil, para decirlo de alguna manera, no tienen ninguna responsabilidad, no tienen por qué saber si lo de ellos es para coaching o no. Nosotros vamos a hacer lo que se los vamos a tener que decir, y muchas veces eso es difícil. Nos pone en un lugar bastante complicado, y además incómodo, ¿no? Entonces empieza todo de cómo le digo, cómo sé, no estoy seguro, creo que, bueno, en esos casos, si no hicieron ninguna formación posterior que les dé más herramientas, lo interesante es que hagan una mentoría o una supervisión eventualmente, y pregunten a alguien que sí tenga la capacidad de leer esos síntomas y esos signos. Sí, más allá de dar un diagnóstico, que no hace falta darlo, considera que no está bueno que siga en conversaciones con un coach, por todo lo que mencioné recién, en términos legales y éticos, más allá del propio daño que podamos provocarle al paciente, que en verdad viene como un coachee o un cliente, pero no lo es. Y cuando estoy hablando de esas personas, estoy hablando de personas que a lo mejor sufren de psicosis, por ejemplo, o tienen brotes psicóticos o brotes impulsados por el consumo de determinadas drogas, o una persona que tiene trastornos de la alimentación, o una persona que quiere trabajar eso en un proceso de coaching, que por otro lado, como les decía, no solamente es la persona, sino también la temática, y si hay alguna temática vinculada a la sintomatología de la persona, no son temas para trabajar en coaching. Que una persona diga que quiere venir a trabajar en el proceso de coaching, que no duerme bien, que tiene trastornos del sueño, o que tiene un mal vínculo con la comida, y nos relata una serie de cosas que tienen que ver más con lo que es la anorexia y la bulimia, no solamente estamos trabajando en un área que no tenemos la menor idea, bueno, no en mi caso, pero digo, el coaching no tiene nada de eso, no tiene información al respecto, porque entre otras cosas lo que vamos a decir es que el coach entraría dentro de lo que de lo que llamamos un agente de cambio, no un agente de salud mental. Y ahí, con el coaching de vida, se producen grandes agujeros, grandes nudos, porque hay veces que la gente viene con angustias, y la angustia no es un tema para trabajar en coaching, por ejemplo, porque la angustia no es una emoción. La angustia no tiene objeto. La angustia, a diferencia de la tristeza, no tiene objeto, no tiene un porqué, viene porque sí. Es una angustia que está más vinculada a lo existencial, a lo filosófico, a la ausencia de sentido. Y está más vinculada muchas veces a la muerte que a la vida. Entonces, y al dolor profundo. También otro momento que en el que no se puede trabajar es en un duelo, en los primeros momentos de un duelo, porque esa persona necesita trabajar pura y exclusivamente su tristeza profunda, su angustia profunda, ni siquiera a lo mejor quiera trabajarlo, seguramente es básicamente acompañarlo, dependiendo el nivel de tristeza y de anorexia en la que puede ingresar, porque porque se quiere morir junto con su pareja o lo que fuera, y si quiere dejar ir. Ustedes saben que el duelo tiene 7 ciclos, se pueden dar todos juntos, se pueden dar más largos, más cortos, pero bueno, tienen que ver con enojarse con el que se ha ido, con negar que se ha ido, con tener enojo, tener bronca, hasta que al final hay una aceptación. En ese momento, sí, es un muy buen momento para empezar a reconectar con la propia vida, con los propios proyectos,
y es un momento ideal para ir a trabajar con un coach, por ejemplo. Si la persona está bien, es un hermoso momento para empezar a ir a un coaching, a hacer un proceso de coaching. Y esto puede ser a los 6 meses, 7 meses, un año, dependiendo de las circunstancias de cada persona. No somos todos iguales para nada. Entonces, la diferencia entre ser agentes de salud y ser agentes de cambio genera justamente que una persona que tiene un tema, que quiere trabajar y que quiere consultar, como este señor que está acá, dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿No? ¿A dónde tengo que ir? ¿Voy a trabajar con un coach? ¿Voy a trabajar con un counselor, con un consultor, con un mentor? ¿Voy a trabajar con un especialista en programación neurolingüística? ¿Voy de una psicóloga a un psicólogo? ¿Voy a un neuropsiquiatra? ¿O voy a un médico clínico? ¿No? Es decir, hay como varios temitas acá. Entonces, supongamos que esa persona dice, más si voy a un coach. Total, si no es para coaching, el coach me va a decir. Y muchas veces el coach no sabe, porque no sabe diagnosticar, entonces le cuesta bastante identificar si lo que le trae esa persona es un caso para trabajar en coaching o no. Obviamente que el counselor, el consultor, el mentor, ya es algo, el counselor en algunos países, creo que en Estados Unidos, ven algo de psicología del siglo XX, más, digamos, ven algunos autores de la psicología, entonces hacen como terapias breves y tienen alguna legislación en Estados Unidos, pero acá no. Y los consultores en general son profesionales de otras áreas que básicamente trabajan en empresas e instalan ciertas metodologías desde otro lugar, ¿no? Que el coach. No hacen un acompañamiento, sino que más bien dicen lo que hay que hacer, como por ejemplo decir, bueno, hay que implementar, no sé, SAP, o hay que implementar, no sé, un cambio de software o digitalizar a la empresa, poner procesos ágiles, lo que fuera, y después que la empresa se arregle, ¿no? Digamos, si tiene que llamar coaches para que la gente vaya adaptándose al cambio y trabajar todas esas conversaciones, bueno, puede ser una excelente oportunidad para meter coaches en la compañía, ¿no? Ante un change management, un cambio muy grande de cultura, de metodologías, o de un CEO. Es un excelente momento para ir a trabajar los coaches a la compañía. Lo que observo yo muchas veces en los manuales, inclusive en algunos trabajos de ICF y de otras instituciones, es que se dice permanentemente derivar a un psicólogo, derivar a un terapeuta, derivar a un terapeuta, derivar a un terapeuta. Y lo cierto es que, por ejemplo, los psicólogos sabemos de psicopatología, como voy a explicar ahora en un ratito, porque tiene que ver con nuestra temática, pero nosotros no tenemos habilitación para medicar psicofármacos. El que tiene la capacidad para medicar es el psiquiatra o el neuropsiquiatra. Entonces, en general, cuando trabajamos en ese tipo de casos o de patologías, del mismo modo que si trabajamos con trastornos de la alimentación o con ataques de pánico y de fobia, trabajamos en equipo, con un equipo interdisciplinario en donde el coach no tiene nada que ver. A lo sumo, eventualmente puede haber un acompañante terapéutico, pero el coach ahí no suma nada. No suma y no resta, es pura salud mental. El coach ahí, nada que ver. Prefiero en lo personal, como profesional de la salud mental, que si el coach no tiene la menor idea de qué es lo que le pasa a esta persona, pero lo único que sabe es que no es para coaching, porque se da cuenta que la conversación no avanza, que la persona es extraña, que es rara, que tiene comportamientos bizarros, que es muy cambiante, que de repente tiene conversaciones, escucha voces o tiene conversaciones raras.
¿Qué dice? Gustav, ahora vamos con la pregunta de Gustav. Lo mejor es que vayan a una institución de medicina clínica general. Entonces, lo ideal es ir a un hospital o ir a un médico clínico de su obra social, y si no tiene obra social, que vaya a un hospital, que se haga un chequeo médico. Primero hay que, entre otras cosas, saber que esa persona no esté teniendo algunas sintomatologías vinculadas a una cuestión de salud, por ejemplo, o cambios hormonales importantes, o eventualmente un tumor cerebral. Esa persona puede estar teniendo un tumor cerebral y a partir de determinado momento empezar a tener un comportamiento hiper extraño que parece que es ansiedad, que parece que es psicosis, que no se sabe muy bien qué es, ni tampoco tengo por qué saber, digo, desde el lugar del coaching, pero lo primero interesante es descartar todo tipo de circunstancia en donde el tiempo nos esté jugando en contra y perderlo atente contra la salud del paciente, ¿sí? Del consultante en nuestro caso. Con lo cual, diría que en ese caso el médico clínico va a saber que si su salud está bien y tiene un problema claro de ansiedad o de trastornos de sueño o de lo que sea, y le hicieron todos los mapeos cerebrales y todo el chequeo de sangre, orina, etcétera, etcétera, mapeos y demás, lo va a derivar seguramente a un psicólogo o lo va a derivar a la célula de salud mental de la misma institución, que muchas tienen y muy buenos. Muchos hospitales tienen excelentes gabinetes de salud mental en donde hay tanto psicólogos como psiquiatras trabajando en ese área. Y entonces nos quedamos mucho más tranquilos. Esto de derivar siempre a un terapeuta o a un psicólogo, para mí es un error. Primero porque así como puede haber coaches buenos y coaches muy malos, psicólogos, psiquiatras y, bueno, y todas las otras profesiones también, y a veces estamos jugando con el tiempo de la persona que tenemos enfrente porque desconocemos realmente cuál es la patología que tiene. Entonces, ante esa ignorancia, sí, creo que no es para trabajar en coaching. Lo mejor es consultar eventualmente con un supervisor o con un mentor, y si no, directamente digamos, solicitarle que por favor vaya a un médico clínico y se haga un chequeo, que hay algunas cosas que no nos parece que no tienen que ver con el espacio de ayuda que puede proporcionar un coach, y esa es la derivación que estamos haciendo de una manera hiper elegante y siendo sumamente responsables, ¿sí? Voy a seguir porque hay otras circunstancias en las cuales sí podemos tener algún otro tipo de... Por ejemplo, el tema de los signos y los síntomas se puede estudiar muy bien. Digamos, un coach puede aprender a detectar, que sería lo ideal, signos y síntomas, que ahora brevemente voy a explicar cuál es la diferencia. En general, en los manuales siempre aparecen juntos los signos y los síntomas, pero en este intento de justamente de ser específicos, los vamos a separar para que obviamente después cuando hagan alguna formación puedan entender con claridad cuáles son los posibles signos que ustedes puedan detectar y los eventuales síntomas que puedan detectar que hablan de alguna psicopatía, alguna patología que está poniendo en riesgo la salud mental del consultante, que bueno, necesita otro espacio, ¿sí? Los signos vamos a pensarlos siempre como un ojo, ¿sí? Los síntomas son ojos, es decir, son los fenómenos, son los hechos, son todas aquellas cuestiones que nosotros podemos observar con nuestros ojos o detectar desde una escucha activa, si se quiere, ¿no? Con los 5 sentidos y aún los 6. Pero básicamente son observables
que para todos van a ser igual, digamos, si lo miro yo, o lo mira ella, o lo mira él, todos vemos lo mismo. Por ejemplo, que la persona se está empapando de sudor, que a la persona le están temblando las manos, que la persona está bajando sesión a sesión muchísimo de peso, que tiene los ojos colorados, que escuchamos un discurso absolutamente inconsistente, que no logramos tener una conversación coherente, que preguntamos una cosa y nos responde otra, ¿sí? Actitudes evitativas, claras, levantarse cada 2 minutos de la silla, estar impaciente, estar limpiando todo el tiempo todo, ¿sí? Estar poniéndose gel en las manos, pedir un vaso de agua, limpiar el vaso. Eso obviamente estoy hablando de trastornos obsesivos compulsivos. Que la persona cada 5 minutos esté yendo al baño porque necesita lavarse las manos, o hacer pis, o mirarse en el espejo, o lo que fuera, también habla de los rituales de los trastornos de obsesivos compulsivos, que van a tener obviamente un discurso y un discurrir lingüístico bastante particular, que no es para coaching bajo ningún concepto, aunque el tema que quiera trabajar la persona sea eventualmente de coaching. Esa persona no puede trabajar en un proceso de coaching nada porque tiene una patología, y nosotros no trabajamos con personas salvo que esa persona sea una persona de la cual inferimos que está plenamente sano y apto para tomar sus propias decisiones y generarse sus propios objetivos, y nosotros simplemente ser quienes le alumbremos las luces de los distintos caminos que puede ir tomando para que los consiga. ¿Ok? Bueno, muy bien. A ver, quiero parar un toque acá y ver si surgieron nuevas preguntas. Además están ingresando nuevas personas, así que bueno, me gustaría saber si hay alguna pregunta de lo que dije hasta acá que empiece a generar algún tipo de dudas. Gustav, también hiciste una pregunta por ahí en el chat, me gustaría que la trajeras, si querés, al espacio. Estás sin micrófono. Florencia, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cuando hablaste de, bueno, de la derivación a un médico clínico, porque, bueno, ves cosas que no están relacionadas al espacio de coaching, si la persona me dice qué es lo que estás viendo, que me estás derivando a un médico clínico, por ejemplo, ¿qué es lo que viste que me estás derivando? O no sé, que me pregunte algo de eso. Claro, pero a ver, dame un ejemplo, por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿Por qué vos podrías estar sintiendo que necesitas derivarlo en función de lo que dijimos? Y El no sé, tema que... por ejemplo Sí. que, bueno, claro, capaz que en eso no preguntaría. O sí, ¿Qué quiere decir que en eso no preguntarías? claro que sobre los trastornos, las cosas que estamos hablando ahora, las patologías, si yo derivo a la persona no preguntaría. Nunca sabemos lo que la persona le puede pasar, la persona puede enojarse inclusive. Ok. Se puede enojar porque quiere trabajar con vos, le dijeron que el coaching está buenísimo, que es algo espectacular, que todo el mundo hace unos cambios impresionantes con el coaching, que está re de moda, y también quiere hacer un proceso de coaching con lo que trae, y a lo mejor lo que trae son cosas que no tienen nada que ver con el coaching. A mí, por ejemplo, me pasó hace unos años que una persona, bueno, después por eso también les voy a dar algunos tips en relación a la entrevista cero, que yo la llamo, que es en la entrevista en donde yo también evalúo si tomo o no tomo a la persona para trabajar, y también veo de qué se trata, ¿no? Si me está pidiendo que yo sea su psicólogo, a pesar de que cree que porque también tengo otra, por ejemplo, tengo una experiencia con una persona de otro país que me llamó y me dijo, bueno, yo en realidad
necesito un espacio de trabajo y demás, no quiero hacer terapia, tengo muchos años de terapia en realidad, y lo que me gustaría en verdad en este momento es hacer un proceso de coaching. Le digo, bueno, está bien. Esa persona sabía que yo era coach y que era psicóloga, entonces, y que tenía mucho recorrido en empresas, y es una persona muy vinculada al mundo empresarial. Entonces, bueno, dije, oye, ¿qué cosas querés trabajar? Y bueno, me empieza a decir un montón de cosas que quiere trabajar, y ninguna de ellas es para coaching. Le digo, entonces yo digo, bueno, está buenísimo que quiera trabajar todo esto en un proceso de coaching, pero nada de lo que traes es para trabajar en un proceso de coaching. Es decir, todos los temas que estás trayendo son temas para trabajar en un espacio terapéutico con un profesional de la salud mental, que en este caso yo puedo ser esa persona, si vos querés. Por supuesto que el coaching nos va a venir bárbaro para trabajar en algunas metodologías específicas, como también me sirve saber PNL y también me sirve saber, no sé, como les debe pasar a ustedes que tienen otras formaciones, no sé, en dramatización, en psicodrama, en gestáltico o en lo que sea, que van teniendo como otras herramientas y otros recursos que les viene bárbaro para trabajar. Pero si la persona ya te viene con temáticas que no son para trabajar en un proceso de coaching, por ejemplo, no sé, un proceso de duelo personal ante un divorcio muy difícil, con una persona esquizofrénica, agresiva, violenta, un hijo con depresión y la otra hija con trastornos de la alimentación, y la vida se está haciendo difícil, y bueno, y no está encontrándole la vuelta a la vida, le gustaría formar pareja, pero no puede. Bueno, todos estos temas me parece que son bastante poco vinculados al mundo del coaching, digamos. No es que esa persona vino derivada de la empresa para mejorar su performance y ser mejor líder y aprender a delegar efectivamente en su equipo. No. Entonces esa persona, bueno, claramente tiene que ponerse de acuerdo consigo misma, si está dispuesta a trabajar eso o no. ¿Con un coach? No, desde el coaching eso no se trabaja, porque le queda chiquito, ¿ok? Tengo un caso, por ejemplo, de una persona que era psicótica, que en el momento yo no me di cuenta en la primera conversación, pero bueno, escuchaba como un discurso muy disruptivo, muy cortado, ¿no? Como que no sabía muy bien qué quería trabajar. Venía a trabajar sus vínculos con su pareja y con su hija, en principio, conversaciones, relacionamiento, bueno, podía ser un coaching de vida, pero de repente empezó a compartir toda una temática de delirio paranoide, ¿no? Como que en realidad tenía todos los teléfonos pinchados y que la perseguían y que había toda una cuestión conspirativa, etcétera, etcétera, y no llegábamos a ningún lado. Entonces en la segunda sesión, la verdad le dije, me parece que tenés que volver a tu psiquiatra, yo creo que estás queriendo, tenés pero yo desde el lugar de psicóloga pude decirle, creo que tenés algunas conversaciones que no tienen que ver con este espacio. No, pero vos me entendés bárbaro rápidamente, digo, sí, pero no es este espacio el que estás necesitando, tenés como necesidad digamos, no vas a resolver estas temáticas porque se iba de tema permanentemente y lo que más le gustaba era hablar de su delirio, no hablar de las conversaciones y de cómo podía mejorar la calidad de sus conversaciones con su hija y con su pareja, ¿no? Había toda una cosa muy rara, sí, nos dimos cuenta, Flor. Así que bueno, le dije que me parecía que, porque nosotros también podemos elegir con quién queremos trabajar, digo, más allá de que sea una persona profesional de la salud mental, como en mi caso, puedo decir que no quiero trabajar con un psicótico, digamos, porque tengo que ponerme a trabajar con el psiquiatra, con la medicación en paralelo, es otro tipo de trabajo que en este momento no estoy haciendo, entonces puedo derivarla. En el caso de que esa persona les llegara a ustedes, básicamente lo que escucharían es un discurso totalmente
disruptivo de lo que quiere trabajar, que está rompiendo, no llegan a ningún lado, no logran nunca ni el acuerdo, ni un pomo, ni hablar, y probablemente siempre quedan en el naufragio, ¿no? En las conversaciones. Entonces, la primera, la segunda ya, mira, creo que este no es el espacio que propicio para trabajar estas temáticas. No, pero si a mí me dijeron, sí, pero la verdad que me están faltando recursos, porque el coach, como les decimos siempre cuando hablan de la competencia número 1, le dicen lo que es el coaching, lo que no es, y bueno, digamos que de alguna manera para lo que yo estoy preparado y para lo que yo estoy entrenado, no es exactamente lo que vos necesitas, según mi mirada, para poder trabajar estas cuestiones. Te sugiero que consultes con un médico que te pueda diagnosticar, o eventualmente un psiquiatra, que si considera que no estás para psiquiatra, que te derive un psicólogo, pero yo siempre empiezo empiezo por arriba y después voy bajando, ¿no? Digamos, no empiezo por abajo y después que vaya subiendo. Me parece que lo más interesante es que esa persona lo primero que haga es ir a un médico clínico, ¿no? Porque, como decíamos, puede tener un tumor, puede tener grandes alteraciones hormonales, puede tener baja de serotonina, que también es un componente hormonal importante, o neurotransmisores, y puede requerir algún tipo específico de medicación sin ser un psicótico, digamos. El perverso no es problemático porque en general no consulta, digamos. El perverso, ni el sociópata ni el psicópata van a consulta, así que es difícil que vayan ese tipo de personajes. Pero psicóticos sí pueden ir a consultar con un coach, perfectamente. No me la hago, no mano, porque se cree Superman, tampoco necesita ayuda, se cree un dios, y de omnipotencia absoluta, pero bueno, todos los otros sí. Pilar, Hola, hola. no pongo cámara porque estoy como en un cafecito, pero bueno, me disculpas. Pero bueno, Sí, te quería hacer dos consultas que me parece que, que asumiría. Una es, yo soy también psicóloga y coach sí, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Ahora, yo me he dado cuenta que hay un grupo de población, una compañera hace poco habló de la ansiedad. ¿Qué pasa con los depresivos o con las personas que tienen trastorno del ánimo de ese tipo? Porque muchas veces pasa que llegan a coaching. Me parece que esos son pacientes que son difíciles de identificar en principio rápidamente, porque pueden tener la parte cognitiva muy conservada, pueden ser altamente funcionales, pero entonces por ahí detectar que lo que necesitan es otra cosa, y me parece que es una cosa que se nos puede dificultar a los coaches. Entonces, ¿qué señales conoces vos para saber en qué momento, bueno, esto debería ser tratado por un profesional de la salud mental, o esto es una cosa, o cuando se necesita el apoyo de ese profesional o no? Esa sería mi primera pregunta. bueno, te contesto primero la primera pregunta. Yo tuve un caso, digamos, de una coachee que había sido alumna mía en una época, después seguí en contacto, después de ser alumna. Yo, mientras son alumnos míos, nunca tomo conversaciones de coaching, porque para mí hay como una juxtaposición, hay como un conflicto de intereses ahí para mí. Entonces, mientras soy mentora o formadora, digamos, soy eso. Y luego, si quieren hacer procesos, será en otro momento. Bueno, esta persona hizo como distintas consultas con objetivos muy claros, hizo muy buenos procesos y demás, y no me acuerdo si fue la segunda o la tercera vez que vino. En un determinado momento le estaba costando mucho conseguir sus objetivos, estaba como muy pinchada, bueno, ok, eso que nosotros llamamos bajones o falta de motivación, digamos, a veces los coaches se asustan porque creen que eso es lo mismo que depresión, y no siempre. Puede tener que ver con otras cuestiones, con miedos, con homologaciones, digamos, de conversaciones
con el jefe, con conversaciones con algún padre o alguna figura de autoridad, no tiene por qué ser específicamente depresión, puede ser huidas, ¿no? Digamos, digamos, como conductas evitativas. Pero sí hubo un momento en donde me dijo que, bueno, le estaba empezando a sentir, que la vida no tenía sentido, que levantarse o no levantarse daba igual, que le estaba costando muchísimo levantarse de la cama, que de hecho el fin de semana se había quedado los 2 días acostada en la cama, sin salir, sin bañarse, acumulando muchísimas cosas sucias en la casa, y que el lunes era un parto, y papá. Bueno, lo escuché una vez y pudimos hacer igualmente una buena conversación de coaching, por supuesto con un nivel de motivación de mi parte muy importante, con juegos, con cosas como para inspirarle más confianza y demás. Pero la segunda vez, cuando ya empezaron algunas circunstancias imaginarias, eventuales, de cómo podría ser una escena de suicidio, por ejemplo, directamente le dije, bueno, hasta acá llegamos, creo que lo que necesitas urgente es ir a un psiquiatra. Si vos tenés un psiquiatra, decime quién es, y lo llamás, y después yo me comunico con él, y si no, yo te puedo recomendar 1, 2, 3, que vayas. Si querés podemos ver el turno ahora, si querés podemos hablar ahora, y lo hicimos todo ahí, al toque. Y por supuesto que yo después hablé con la persona, manteniendo absoluto control de información, tanto ella como yo, confiando plenamente en que la otra persona iba a saber muy bien lo que tenía que hacer, y una vez que empezó a ir a la otra profesional, yo me quedé totalmente tranquila, porque sabía que estaba evolucionando por parte de ella, que me lo comentaba, y bueno, no volvió a venir, seguimos en contacto eventualmente para las fiestas y ese tipo de cosas, y ella está muy bien, está muy bien. Necesitaba químicos, estaba entrando en una depresión, ya estaba con una pata adentro, y el psicólogo solo tampoco puede, porque necesita medicar. Digamos, no digo que es para asustarse, pero digamos, la depresión es algo que, primero, que es cero para coaching, cero, pero cero rotundo. No es lo mismo decir estoy bajoneada, estoy medio depre. No. Hay muchas palabras que se empiezan a incorporar al léxico cotidiano urbano, pero no con la connotación que verdaderamente tienen. Una persona que está deprimida, primero empieza a mentir, inventa circunstancias por las cuales deja de asistir a eventos sociales, deja de ir al trabajo, deja de concurrir a su terapeuta, deja de levantarse a la mañana, las cosas que antes le daban placer ya no le dan ningún tipo de placer, empiezan a tener una manifestación física de desgano importante, empiezan a ponerse a descuido, tanto en lo que es la higiene personal como lo estético, y bueno, y es un pozo del cual no pueden salir aunque quieran, digamos. No es dale, ponele onda, no pasa por ahí, ¿no? Y tiene que ver con otras cosas que pasaron antes, que por supuesto, una vez que está medicada, ya puede ir a un buen terapeuta, un psicólogo profesional, ¿no? No un terapeuta de las auras de luces, perdón, pero yo soy muy tierra, muy cientificista, concretito, y nada. Que empecemos a deconstruir las conversaciones, qué pasó, de dónde viene, cuándo se instala. No es casualidad cuando se instala la
La depresión en general viene después de haber cargado mucho tiempo con un dolor, digamos, familiar y ser la persona que más sostuvo tal vez a la familia y de repente cae. Cuando eso pasa, cae y cae esa persona, que es la que sostuvo toda una situación de crisis importante muchas veces, porque tal vez era la más fuerte, la más exigente, la más saludable, pero después cae. Así que después hay que empezar a trabajar con otras cuestiones también para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero ya con la medicación y en un trabajo interdisciplinario con un psiquiatra. Así que el coach out, ahí, afuera velozmente. Claro, Es claro, es una situación de emergencia, es alarma. claro, pero si te entiendo bien, sería entonces que o sea, que cuando veamos estos síntomas de aislamiento, de crisis de sentido, ya ahí tenemos un indicador claro, porque no sé si estoy interpretándolo, pero por ahí vos podés sostener un poco más un tratamiento con un depresivo porque sos psicóloga, pero hasta un lugar donde bueno, donde vos con tus herramientas te podés, digamos que jugar a eso. Yo lo hago. Pero, perfecto, no, pero digo, porque vos, lo que te entendí con tu narración es que vos esperaste que la persona declarara pensamientos suicidas. Y yo pensaría que para uno como coach, sin tener mucha más experiencia, por ahí es en el mismo momento en que comienza a declarar crisis de sentido y aislamiento, ya ahí hay suficientes indicios de que ese no es nuestro terreno, como coaches, pienso. Sí, 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 digamos, digamos, ahí ya como como coach tenés que empezar además va a empezar a faltar, y va a mentir. Algunos, Va a es que llegar tarde. yo conozco algunos depresivos que no funcionan así y que su área de aislamiento no es el trabajo. O sea, son perfectamente funcionales en el trabajo y de repente al otro día, ¡pam!, se meten un tiro. Porque en cierto área pueden ser altamente funcionales. O sea, conozco casos. Entonces, por eso pienso que si llega a declarar alguna inasistencia, no necesariamente al trabajo, pero en otra cosa, por ejemplo, que no quiere salir, que no quiere ver con los amigos, para mí sería ya, así no sea global, para mí sería ya aquí, mejor paro. Sí, lo que pasa que muchas veces no es depresión, es como, como una cierta caracteropatía, digamos, que no atenta contra su propia vida, pero que probablemente se va a ir convirtiendo en una persona bastante agresiva, en una especie de lobo estepario, pero bueno, no estaríamos ante una situación de alarma, digamos, no es una persona que puede atentar contra su vida. Ahora, si vos me decís que de repente sabés que esa persona después va y se pega un tiro, tal vez no es una depresión solamente, tal vez es una bipolaridad, o es un caso de trastorno de la personalidad, o digamos, en donde ya estamos en un nivel de lateralidad, ¿no? Como de cosa más bizarra. Igual todos esos casos se supone que el coach tendría que poder estudiarlos en un espacio más tranquilo, tanto en signos como en síntomas, tener como mayores recursos, más información tanto de signos como de síntomas, porque hay muchas cosas para trabajar. Los síntomas, por lo pronto no les dije, tiene que ver con toda la narrativa, ¿sí? Con todo lo que cuentan, pero que nosotros no podemos saber fehacientemente si sucede porque no lo vemos. Son todas las narrativas o los relatos que cuenta, ¿sí?, la persona, que sucede en su casa, con la gente, por fuera de nuestra mirada. Por ejemplo, no dormí nada, tengo muchos problemas para dormir, me levanto a la madrugada y me bajo a la heladera, abrí el freezer y me comí todo, o agarré el tacho de basura y me comí todo lo que no pude comer en la cena. Obviamente estamos hablando ahí de un atracón, de una bulímica. O, por ejemplo, que te digan que, bueno, a veces cuando se levanta a la mañana hace determinadas cosas, rituales, o escucha voces, o necesita rezar 20.000 veces determinadas cuestiones porque se siente culpable por algunas cosas. Bueno, ya estamos hablando de alteraciones
de la salud mental en donde tiene que intervenir alguien con conocimientos de eso. Digamos, el coach ahí no tiene nada que hacer, ¿no? El coach es como... El coach trabaja con objetivos, con mejoras, con conversaciones que abren posibilidad, se rige por indicadores de éxito. Por supuesto, los psicólogos lo que no pueden es medicar, sin duda. Así que ahí tenemos lo mismo que habíamos mencionado antes, ¿no? Tenemos las limitaciones de que para poder medicar, lo que pasa es que el psicólogo, lo que tiene a diferencia del coach, es que tiene muy claro hasta dónde puede ir y cuándo tiene que empezar a trabajar justamente con un par, digamos, un profesional que colabore, que forme parte de un equipo interdisciplinario. Por ejemplo, los trastornos de la alimentación se trabajan en un equipo interdisciplinario donde asiste la nutricionista, donde aparece el psiquiatra, donde aparece el psicólogo, donde aparece también muchas veces el acompañante terapéutico para que la persona no se meta los dedos en la boca, no coma cualquier basura, o cumpla con ciertas dietas y demás. ¿Okay? Entonces es importante esta cuestión de tener claro. No puede medicar, pero sí, no sé qué, a ver. Te contesté, claro, puede diagnosticar, exactamente. Deriva con conocimiento de causa y diagnostica. Por eso nosotros en realidad, los coaches, no hablamos de derivar, sino de referir, que es lo que se usa como palabra en inglés. ¿No? En inglés se usa referral, no se usa derivar. De la palabra derivar casi que incorpora por default, si se quiere, la capacidad de diagnosticar. Y el coach no puede diagnosticar, porque no sabe. No sabe. ¿Ok? Pilar, ¿te contesté? Sí, sí, perfectamente. ¿Tenías otra Gracias. pregunta? Sí, tenía otra pregunta. Decí. Más como para aclarar puntos de dónde agarrarse uno como coach para saber dónde no meterse. ¿Qué tanto, o sea, si lo que viene a tratar la persona, porque hay coaches que llegan con temas como siento mucha culpa, tengo un problema de ira, ¿me entiendes? Cuando te mencionan cosas así como emociones muy específicas, ¿hasta dónde llegar, hasta dónde no llegar? ¿Cómo diferencia uno para decir, bueno, esto ya no es mi incumbencia o esto sí puede ser trabajado con coaching? Bueno, uno es una muy buena pregunta. Obviamente que el coach puede trabajar y está preparado para trabajar las emociones, entendiendo que las emociones se pueden gestionar, se pueden administrar, se pueden deconstruir a partir de los juicios y de las reconstrucciones lingüísticas de las emociones a posteriori. También puede trabajar con los estados de ánimo, digamos, de resignación, de resentimiento, para pasar a la ambición, y ahí, o a la aceptación, o al perdón, o desvincularse de esa persona, que también es una decisión que vale, ¿no? Que cabe, cuando hay resentimiento o lo que fuera. Mismo resignación en esta cuestión de pasar de víctima a líder, de víctima a protagonista. Digamos, claramente el coach puede trabajar con ciertas emociones, pero ante la adversidad o el obstáculo, digamos, porque el quantum es muy fuerte, justamente sabemos que lo que empieza siendo desagrado, si no lo trabajamos a tiempo, luego va incrementando, ¿sí?, a enojo, ira, bronca, agresividad, violencia. Bueno, y después de ahí a comprarle la ametralladora y salir a matar a todo el mundo, nada, estamos ahí, ¿no? Entonces ahí estamos ya casi llegando a un nivel de sociopatía importante. No sé si vieron la última película de Damián Cefrón. Bueno, justamente trata de un sociópata, ¿no? Muy enojado con la gente.
y nada, como está en Estados Unidos, comprar armas en algunos estados está totalmente habilitado y es legal, entonces bueno, esta persona tenía una cantidad de armas impresionante y claro, en 2 segundos y medio mataba a 30 o 40 personas en un shopping, solamente porque le molestaba que hicieran ruido, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con qué emociones estamos trabajando, ¿no? Cuando vemos a un coach que trae algo a trabajar que no es para un coach, tendrá a ver, Cecilia, levanta la mano y podés contarnos tus dudas. Gaby, Nava, bienvenida ahí que estás, te mando un saludito. Sí, Gaby. Ahora que volvimos al tema de emociones, me gustaría si pudieras hacer un refresh de lo que nos comentaste al principio sobre la angustia, que pude tomar algunos apuntes, pero me quedó, fue fabuloso, me encantó el concepto de que no tiene objeto y como para incorporar un poco más, porque es algo que sale frecuentemente en las conversaciones, la angustia. Sí. Bueno, desde el psicoanálisis te lo voy a responder. Sí, es importante decirte también desde qué marco teórico te contesto lo que te contesto. La tristeza es una emoción. La tristeza es una emoción y como tal, como una de las 6 emociones básicas, justamente lo que tiene es un tempo, ¿no? Es decir, tiene un comienzo que se instala a partir de una inquietud o de un estímulo interno o externo, ¿sí? Eso es lo que llamamos objeto, como una causa, ¿no? Una etiología, un disparador, que ya digo, puede ser interno o puede ser externo, y empieza en una curva ascendente, llega al cenit, ¿no? Y después empieza a bajar. La gestión de la emoción justamente consiste en trabajar ese tiempo, ¿no? En que no sea tan largo, que en vez de durar 2 días, 3 días, tal vez dure un poco menos. Otra cosa importante cuando estamos hablando de la tristeza es que no tome decisiones en ninguna emoción. En ninguna de las 6 emociones básicas se sugiere tomar decisiones importantes porque el estado está alterado, digamos. Entonces hay cierta, digamos, hay como un trastorno de la visión, si se quiere, así como cuando estamos hiperalegres o hiperenojados o hiper tristes. Hay ciertas decisiones que es mejor dejarlas para otro momento, cuando estamos más en transparencia o más equilibrados, con una templanza. La tristeza también lo que tiene es que hay como un repliegue necesario y natural para reconstruir, ¿no? Es como cuando el gato se lame las heridas, ¿no? Se está curando. La tristeza es necesaria porque algo se perdió, ¿no? Algo cambió, algo se perdió, algo lo perdí o alguien se fue por una cosa o por otra. Y la tristeza, ahí decimos que tiene un objeto, la tristeza se produjo por una circunstancia en particular. Entonces, una vez que eso ya pasó, ¿sí? La tristeza terminó. Por eso decimos que tiene un periodo y que es una emoción, es contagiosa, es fugaz, ¿sí? Como todas las emociones. Ahora, la angustia no es una emoción. La angustia es algo que tiene muchísimo más que ver con un estado de ánimo. Tiene, digamos, se instala y se puede instalar mucho tiempo. No tiene por qué tener un estímulo, se desata de repente en una situación que tiene que ver con un proceso personal, en donde el otro no entiende por qué, ¿no? Y a lo mejor tiende a tener como ciclos de repetición. La tristeza, si perdura, se transforma en depresión. Podría ser que pareciera disfrazada viene como con el disfraz de la tristeza, pero en realidad es una depresión, es una angustia. A ver, la pregunta es si la tristeza puede devenir en depresión. ¿Esa fue la pregunta? ¿O en angustia? Porque estamos hablando de angustia. La tristeza, si perdura, se transforma en depresión. En realidad la tristeza y la depresión son 2 cosas diferentes, ¿sí? Me siento triste
si no se gestiona, entonces, bueno, y no termina nunca, digamos, y no termina con un proceso de introspección, de maduración y demás, no es tristeza. La tristeza en algún momento termina, y si la tristeza no se termina es porque no es tristeza. Estamos ante la presencia de una angustia, digamos, que sí eventualmente puede ser indicador de una depresión. Sí. Y tiene que ver con el tiempo que la persona llora, con el tiempo que la persona no encuentra posibilidad de conectar con nada que lo entusiasme, ¿no? Que lo motive para nada, que lo saque de ese sopor, ¿no? De esa negrura, y no puede cambiar de perspectiva, y bueno, ya ahí estamos ante otro cuadro. Pero la tristeza, por eso digo que la angustia muchas veces no tiene objeto. Digamos, la angustia no tiene objeto, la angustia es algo que se instala y es una angustia más de tipo existencial y de falta, de ausencia de sentido, de propósito, que también puede tener que ver con, por ejemplo, el duelo. Por eso el duelo va a ser mucho más largo, por eso va a requerir eventualmente de medicación, de acompañamiento, pero es también algo que va a pasar, ¿no? Digamos, es algo que, digamos, no es que va a pasar, que va a ir cambiando de gradación y que se va a ir aceptando, y bueno, llega un momento que se puede programar y planificar y tener como la libido puesta en otras cosas, en proyectos, ¿no? En que te aten a la vida, que te vinculen con lo lindo de la vida, que puede ser tener relaciones nuevas, proyectos, estudiar, trabajar, salir, tener una pareja, nada, volver a encenderse y a conectarse con la vida. Obviamente que es un proceso más largo, pero es otro tipo de emocionalidad, digamos, de estado emocional, claramente, ¿no? Requieren de muchísimo más tiempo y van a haber muchas emociones diferentes en un proceso de duelo, como les decía antes. Enojo, negación, bueno, muchísimas cosas, renegación, etc. Bueno, seguimos un poquitito más. ¿Qué hora es? Ah, no, ya nos tenemos que ir. Uy, no terminé. Bueno, nos tenemos que ver otro. Les dije que no nos iba a alcanzar el tiempo. No llega nada. Bueno, les voy a mostrar así pero en 5 segundos, así todo rapidísimo, porque si no me van a matar. A ver. Uy, me faltaba un montón. Esperen que voy a hacer así. Y nos vamos. Bueno, después vamos a hablar de esto, de las patologías. Bueno, nada. Como verán, no es tarea sencilla. Y bueno, lo más interesante, bueno, acá hablo del médico clínico, lo que hablamos nosotros al principio. Bueno, y tenía pensado con ustedes hacer una dramatización si teníamos tiempo, pero como habrán visto, no tuvimos tiempo, porque siempre surgen muchas preguntas. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero verlos pronto en alguna otra circunstancia de profundización. Les agradezco muchísimo el interés y que las ganas, así que espero que nos veamos próximamente en otra oportunidad. Y nos vamos ya porque nos van a matar a todos, seguramente que están intentando ingresar. Muchas gracias a todos de verdad y nos vemos pronto, ¿ok? Esto después va a estar colgado en la página web. Suerte y bueno, cualquier duda, acá nos vamos.